Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Le habla el profesor Ángelo Barahona, de Historia, y les traigo, como es costumbre ya, la retroalimentación del simulacro de la semana anterior, ¿ya? A priori, o en términos bien generales, decirle desde el comienzo que muchas felicitaciones a todas y todos ustedes, porque su respuesta han mostrado una evidente mejoría desde el último simulacro y desde las últimas actividades que desarrollamos. Le fue bastante bien en un sentido general. Después, en el transcurso de esta semana, vamos a ir yendo a la particularidad de cada uno y en los problemas que tuvieron cada cual, ¿ya? Pero en un sentido general, muchas felicitaciones porque las respuestas están bastante buenas, ¿ya? Vamos al tiro con ello para no hacer este video tan largo, ¿ya? Vamos. Los datos iniciales están todos bien según lo que les pedimos. Aquí solo hay dos personas que no siguieron la instrucción, que era escribir todo el nombre y los apellidos, evidentemente, todo con mayúsculas, como sale aquí los otros participantes, ¿ya? Para las próximas oportunidades lo hagan totalmente con mayúsculas, ¿ya? Pero eso, es un detalle. El resto está todo súper bien. Otra cosa que me llamó la atención y que me gustaría recalcarlo en esta instancia es la poca participación, igual que tuvo este simulacro. Solo 9 personas entre el curso A y B contestaron este simulacro, así que atención a las personas que no hayan contestado para que puedan quizá retomarlo y volver a hacerlo en algún momento. ¿Ya? Por favor. Eso. Vamos con la primera pregunta. 1. Abre comillas. Fueron un pueblo nómade que se organizó en bandas y que vivieron de la caza, pesca y recolección. Se ubicaron en el Norte Grande, entre Arica y el río Choapa. Una característica destacada es que se movilizaban en balsas hechas de cuero de lobo marino. Estas características corresponden al pueblo originario de, y aquí hay solo dos opciones marcadas. La mayoría de ustedes contestó changos, que es la opción correcta, ¿ya? Y un par de personas votaron, o sea, marcaron chonos, ¿ya? Y chonos justamente era una opción para un poco confundir, porque también es cierto que los chonos también viajaban en balsas hechas de cuero de lobo marino, entre otras cosas, pero los chonos no vivían en el Norte Grande, ¿ya? Esa era la diferencia. Los chonos vivían en el sur, ¿ya? En la Patagonia, de hecho. ¿Ya? Así que eso. Muy bien, la mayoría la contestó bien, así que perfecto. 2. Explica al menos un efecto que tuvo el proceso de la conquista de Chile en la población indígena. Ya, y aquí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, mezcla de español e indígena, ¿cierto? Que lo podríamos catalogar como mestizaje. ¿Qué más tenemos por aquí? Uno de los efectos fue que la población disminuyó en el proceso, claro. Ahí habría que entrar un poco a definir también por qué disminuyó, ¿ya? Para que no se quede solo con esa frase, ¿ya? En el fondo explicar por qué disminuyó. Aquí hay otras personas que lo explican, por ejemplo, la muerte de miles de indígenas. Esta también es bastante interesante. Contagio de enfermedades hacia los pueblos indígenas, del cual ellos no estaban preparados para poder tratarlas. ¿Ya? Exacto. A ver, aquí tenemos, tuvo efecto en quitarle las tierras, exacto, le quitaron las tierras a los indígenas y ponerlos a trabajar, claro, los pusieron a trabajar. Todo esto bajo la evangelización, claro, o sea, además hay un proceso de evangelización de la sociedad indígena, ¿ya? Y con esta última respuesta nos quedamos también, que dice un efecto que tuvo el proceso de conquista en Chile, la población indígena, la llegada de los españoles en Chile, la población indígena luchó mucho contra ellos eh, que querían esto último, claro. Y finalmente murieron cientos de miles de indígenas. Claro, en el fondo se podría resumir en mestizaje, ¿cierto? En muerte de muchos indígenas, y esto puede ser porque los mataban simplemente, por enfermedades, etcétera, ¿ya? También los forzaron a trabajar, les quitaron sus tierras. Esos son algunos de los efectos que podrían haber salido aquí, y salieron muchos de ellos.
¿Ya? 3. De las siguientes instituciones, ¿cuál de ellas no corresponde a una institución de la época medieval? O sea, perdón, colonial, ¿ya? Y aquí todos la tuvieron buena, todos marcaron Junta Nacional de Gobierno, porque Junta Nacional de Gobierno es una institución que surge justo cuando termina la época colonial, es decir, con la independencia de Chile, ¿ya? Así que perfecto, muy bien, ahí todos la tuvieron buena. 4. Aquí hay que irse al texto, ¿cierto? Espérenme un poquito. Aquí. Entonces hay que leer este texto y dice: en este estado, el ilustre cabildo, mirando como el principal y más importante deber de su instituto, restablecer la tranquilidad pública, tentó cuantos medios le surgiera la prudencia para conseguirlo, hasta que, viendo que la causa del mal era que una parte del pueblo deseaba se instalase una junta de gobierno a nombre del señor Don Fernando VII, ahí está la clave del texto, ¿ya? Para las preguntas. Fernando VII, ¿quién era Fernando VII? ¿Se acuerdan? Fernando VII era el rey de España en la época de la independencia de Chile. ¿No ven que el rey Fernando VII fue tomado preso por Napoleón Bonaparte? Y ahí surgen las juntas de gobierno en los países latinoamericanos, ¿ya? Por eso ese nombre era la clave, ¿ya? Sigamos. Y la otra se oponía. Y la otra mitad, claro, se oponía a que se instalase una junta de gobierno. Propuso al muy ilustre señor presidente que citara a 4 vecinos respetables y a los jefes de las corporaciones para que decidieran si debía o no consultarse la voluntad del pueblo. Todos convinieron en que este era el partido que debía adoptarse, es decir, la medida que se debía adoptar. ¿Ya? Ahí vamos a las preguntas. Y dice: 4. ¿A qué periodo de la historia de Chile hace referencia este texto? Y como ya vimos, como habla de Fernando VII, habla de la independencia de Chile. ¿Ya? Ahora, bien, les podría haber generado una confusión en el Chile y haber marcado Chile colonial, ya que el Cabildo es una institución del periodo colonial. Sin embargo, el Cabildo también es una institución que llega hasta los primeros años después de la independencia, ¿ya? De hecho, los federalistas se agarran mucho de los cabildos para realizar su asamblea, etc. ¿Ya? Así que eso, la opción correcta, por lo tanto, aquí era independencia de Chile y aquí a la mayoría no acertó la respuesta correcta. De hecho, solo una persona acertó. ¿Ya? Pero eso se puede haber prestado para confusión, así que todo tranquilo, ¿ya? Sigamos. 5. El texto, el mismo que leímos, menciona dos posturas que se encuentran en disputa. Identifica y explica con tus palabras cuáles son esos puntos de vista enfrentados. ¿Qué busca cada bando? Ya, y ahí, por ejemplo, hay algunas respuestas bastante interesantes. Aquí dice: algunos querían que se instalase una junta de gobierno y otros querían consultar ante al pueblo. La primera parte está bien, pero la segunda no es tan así, ¿ya? De hecho, después el mismo texto dice que todos convinieron, miren, se dice, para que se decidieran si debía o no consultarse la voluntad del pueblo. Todos convinieron, es decir, ambas partes, en que este era el partido o la opción que debía adoptarse. ¿Ya? Por lo tanto, esa parte está errónea. ¿Ya? Otros querían consultar ante al pueblo, eso está mal. Pero la primera parte está buena. Por ejemplo, esto lo resume bien. Por un lado, el pueblo busca que se instalase una junta de gobierno a nombre de Fernando VII y la otra parte se oponía. Así de simple. Una parte quería instalar una junta de gobierno y la otra parte no quería instalar una junta de gobierno, sino que quería dejar las cosas tal cual estaban. Ya, eso a grandes rasgos, la mayoría de las preguntas están más o menos bien, se acercan a la respuesta, aunque hay algunas que se van un poquito por la rama, ¿ya? Hay que ser lo más conciso al intentar responder este tipo de preguntas, ¿ya? Quizás sacar la frase textual del texto y después explicar qué significa en el fondo el problema, ¿ya? Pero eso, en general está bastante buena la respuesta. 6.
en las guerras de independencia americana participaron y se vieron involucrados diferentes grupos étnicos y sociales. Sin embargo, quienes mayoritariamente llevaron la iniciativa y se beneficiaron con los resultados de tal proceso fueron, y aquí estuvo bastante dividido, aunque la mayoría acertó al marcar los criollos, porque los criollos eran las personas descendientes de europeos nacidos en América, ¿cierto? Y ellos fueron los que desarrollaron la independencia y los que en el fondo después al instalar sus gobiernos fueron los que se vieron más beneficiados con el desarrollo de la independencia. Por otro lado, los peninsulares, por ejemplo, son los europeos que viven en Europa. Por lo tanto, ellos no iniciaron los procesos de independencia, ¿ya? Ellos tuvieron todo un cuento ahí, pero en España distinto, diferente al que sucedió acá en América y por lo tanto no tuvieron nada que ver. Los indígenas, algunos se involucraron los indígenas y los mestizos, algunos se involucraron en el proceso de independencia, pero en general acarreado por los criollos. Los criollos, los indígenas y los mestizos no tenían tanto ese fervor por desarrollar la independencia de Chile, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta y a la que la mayoría acertó era los criollos, ¿ya? Vamos con la séptima. La primera parte del texto, vamos al texto. Este texto. Leámoslo. Durante los años posteriores a la independencia, caracterizados por conflictos e inestabilidad, se ensayaron 6 proyectos constitucionales que intentaron terminar con la crisis y además pretendieron crear las bases de un nuevo sistema social, político y económico que rompiera con la herencia colonial. Los nuevos ordenamientos jurídicos ensayados en las constituciones políticas buscaron zanjar ideas como la democracia, la nación, el Estado y la religión. A partir de esas discusiones, y principalmente durante la década de 1820, se agudizaron las diferencias políticas al interior de las élites, lo que dividió al espectro político del país entre liberales y conservadores, principalmente. El fracaso de las leyes federales de 1826 y la guerra civil, acuérdense de ese concepto, las leyes federales, en 1826 y la guerra civil de 1829 y 1830 dio como vencedores al grupo conservador y acabó con la vigencia de la Constitución Liberal de 1828. A partir de las discusiones en torno a la Constitución, el espectro político se dividió también. Por un lado se encontraban quienes pensaban en introducir reformas a la Carta, pero manteniendo los principios liberales de 1828, posición que lideró Manuel José Gandarillas. Por otro lado, se planteó reformular los postulados y dar origen a un nuevo texto, idea definida por Mariano Egaña. Ambas posturas tuvieron sus representantes en la Gran Convención Constituyente, convocada por José Joaquín Prieto para discutir los asuntos constitucionales. Tras un largo debate ideológico al interior de la Gran Convención, y no obstante las aprehensiones, el texto redactado por Egaña fue en parte modificado por una comisión revisora y redactora. Se transformó en el cuerpo fundamental de la nueva Constitución de 1833 y en el soporte ideológico de la élite conservadora liderada por Diego Portales en adelante. ¿Ya? Entonces, este texto en el fondo está hablando de que hay 2 grandes bandos, pero también menciona un tercero, que definen en el fondo quién va a llevar la batuta de ahí en adelante. Y como bien señala el texto, son los conservadores. Pero vamos a la pregunta, 7. La primera parte del texto habla sobre la época de los ensayos constitucionales. A partir de lo señalado en el texto, ¿cuál de los siguientes bandos políticos no corresponde a esta época? Y en el texto salen mencionados los liberales, ¿cierto? Los conservadores y los federalistas. ¿Se acuerdan? Salían las leyes federales. Eso desde los federalistas. Por lo tanto, la que no correspondía son los parlamentaristas. Y estos surgen a fines del siglo XIX, cuando está todo este cuento de la guerra civil de 1891 y el parlamentarismo. Ahí surgen los parlamentaristas, ¿ya? No antes. Aquí estamos como unos 50, 60 años antes, ¿ya?
Así que eso, la respuesta correcta era los parlamentaristas y la mayoría la tuvo buena. 8. En base al texto y a tus conocimientos, escoge la alternativa que mejor caracteriza la Constitución de 1833. Esta misma Constitución que creó Mariano Egaña, ¿cierto? Y también Diego Portales, ¿ya? Y que dio el carácter al gobierno conservador. Si uno sabe asociar ese concepto de la Constitución de 1833 al gobierno conservador, entonces la definición prácticamente sale sola, ¿ya? Porque aquí tenemos las opciones y la mayoría votó por la respuesta correcta, ¿ya? Pero la primera alternativa, por la que igual votó algunas personas, dice, concentró el poder en el Parlamento, cosa que no es real porque se concentra en la figura del presidente, y estableció que, y lo que dice la alternativa es, y estableció que el presidente tomaría un rol de consultor ante las decisiones del Parlamento. Eso es falso, porque el presidente es el que tiene la mayor preponderancia en este tipo de constitución, ¿ya? Y aquí justamente lo dice la respuesta correcta, que es la roja, la señalada en roja aquí, fue de carácter conservador y buscó centrar el poder en la figura del presidente de la República. Perfecto, esa es. Y el resto no, responde a otros tipos de constituciones. Así que la respuesta correcta era esa. Y la mayoría la tuvo buena. Así que vamos con la siguiente. 9. Durante estos gobiernos se buscó restringir el poder del presidente a través de medidas como acabar con la reelección inmediata, limitación de sus facultades extraordinarias y la creación de las acusaciones ministeriales. A su vez, se disminuyó la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad civil a través de las leyes laicas. Estos gobiernos corresponden a la época de, y aquí la mayoría también lo tuvo bueno, porque era la República Liberal, ¿ya? Y el 44% de ustedes dijo que era la República Liberal. El parlamentarismo podría haber sido por la definición, pero es posterior, porque ahí ya el poder del presidente ya estaba disminuido un poco, aunque un poco nomás, ¿ya? La República Conservadora no, porque en la República Conservadora se busca aumentar el poder del presidente. Ya vimos que en los periodos de los ensayos constitucionales tampoco, porque ahí recién estaba debatiéndose cómo se iba a formar el asunto, y por lo tanto la única que queda es la República Liberal, ¿ya? Así que esa era la correcta. 10. El mapa de Chile, bueno, hay que ir al mapa. Aquí, ya tenemos un mapa, ¿cierto?, de el territorio chileno en 1856. Como vemos, en el norte, por ejemplo, llega hasta un poquito más abajo de Antofagasta, debe ser, un poquito más al norte de Antofagasta. Por lo tanto, Arica y Iquique probablemente no eran parte de Chile en ese entonces. Pero sí tenía Chile, por ejemplo, la gran parte de lo que vivía en la Patagonia Argentina. Y aquí tenemos un mapa de Chile en la actualidad para hacer la comparación, simplemente, ¿ya? Entonces, las preguntas dicen lo siguiente. 10. El mapa de Chile ha cambiado bastante desde 1856 hasta hoy. A partir de ello, ¿a través de qué proceso histórico se anexó el Norte Grande al territorio chileno? Y aquí hay 3 respuestas que se debatieron la pregunta. Y están todas muy parejitas. Pero la respuesta correcta es la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y esto es algo que ya deberían saber, porque ya vimos el proceso de ¿cómo se llama? De lo que significó la Guerra del Pacífico y la anexión de los territorios que antes estaban en Perú y en Bolivia, de Arica, Iquique y todos esos sectores, ¿ya? La ocupación de la Araucanía no era, porque es claramente de la Araucanía. La guerra civil de 1891 no tiene nada que ver con las anexiones de territorio, no tiene nada que ver, es un conflicto político interno del país. Y la incorporación pacífica de los pueblos del norte tampoco es, porque fue a través de una guerra, entonces tampoco fue pacífica, ¿ya? Así que ahí se elimina también esa posibilidad. 11. A partir de los mapas, por lo tanto, perdón,
Por lo tanto, la correcta era Guerra del Pacífico. ¿Ya? Eso. 11. A partir de los mapas, explica cómo Chile perdió el territorio que antes lo tenía en lo que ahora es el sur de Argentina. ¿Ya? Y aquí hay una respuesta bastante interesante. Por ejemplo, dice aquí, cuando Chile defendía su territorio en el norte, Argentina se aprovechó ya que no había suficientes soldados que resguardasen las fronteras y se tomó las tierras que pertenecían a Chile. Esto en su gran mayoría está bien, sin embargo, no se tomó Argentina las tierras que pertenecían a Chile, sino que fue cedida por Chile. Y aquí hay una respuesta que lo retrata de mejor manera. Aquí dice, Chile perdió el territorio que antes tenía en lo que ahora es el sur de la Argentina. Lo que perdió es el territorio al ceder la Patagonia a la Argentina por el Tratado de Límites de 1881. Y esta es más específica aún, que dice, creo que Chile estaba en guerra con otros países cuando Argentina pidió la Patagonia y Chile se lo entregó para no tener esa otra guerra. En eso se resume. Chile estaba enfrentándose en una guerra con Perú y Bolivia, ¿cierto? En la guerra, o sea, con Perú, en la guerra del Pacífico, justo surgió en este mismo instante el conflicto por la Patagonia Argentina, que Argentina la estaba reclamando, y ante ese problema, Chile decidió ceder esas tierras argentinas porque no le importaban mucho, porque no tenían gran riqueza, siendo que eran muchas tierras, porque le interesaba la riqueza del norte, porque ahí está la minería, ¿ya? Porque Chile no defendió los derechos a la Patagonia. Interesante reflexión. 12. La Guerra Civil de 1891 fue la crisis política más violenta que sufrió el país durante el siglo XIX. Este conflicto se desencadenó, entre otros aspectos, y la mayoría aquí la tuvo buena, que es la pugna de poder entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿ya? Es decir, entre el Parlamento y el Presidente, ¿ya? En eso se caracteriza, por eso surge en el fondo esta guerra. La rivalidad entre ejército y marina no viene al caso. La ineficiencia de los gobiernos liberales podría haber sido, pero no es tan decidora en realidad de lo que pasó, en realidad. En realidad lo que hubo ahí fue un conflicto de que el presidente Balmaceda quería limitar el monopolio que tenían ciertos empresarios del salitre en el norte grande. Y como había muchos políticos que tenían sus intereses puestos en ese negocio, porque tenían acciones, habían comprado acciones y tenían su riqueza en el fondo involucradas también en ese negocio, no querían que el presidente tocara esa área de la economía. Y el presidente insistió y estos que estaban en el Parlamento, estos diputados y senadores que tenían intereses sobre el salitre, lo empezaron a acusar de que era autoritario porque no consultaba al Parlamento sobre esas medidas y como el Parlamento estaba en contra, le hicieron acusaciones ministeriales y lo persiguieron hasta que en el fondo desencadenaron una guerra civil. ¿Ya? Eso. La estatización de toda la industria salitrera, no. Eso era un poco lo que quería hacer Balmaceda, no completamente. No era que quisiera estatizar la industria salitrera, pero sí quería ponerle límite a la iniciativa privada en el fondo. Así que eso, la respuesta correcta era la pugna entre el Congreso y el Ejecutivo. Y la mayoría lo tuvo buena, así que muy bien. 13. El notable crecimiento de las actividades salitreras de la minería del cobre y del carbón a fines del siglo XIX trajo consigo a Chile cambios políticos y sociales significativos. Dentro de estas transformaciones que sufrió la sociedad chilena, la opción que no corresponde, siempre fíjense en eso. Si dice no, tienen que fijarse muy bien. Que no corresponde es, y la mayoría lo contestó correctamente, la incorporación de los gobiernos de los obreros a las decisiones de gobierno. Si se acuerdan, justo en esta época viene el desarrollo del parlamentarismo y el parlamentarismo explota al final porque los parlamentarios no se hacen cargo de los problemas que tiene la sociedad. Y si aquí están diciendo que la incorporación de los
que uno de los factores que sucedió tras eso fue la incorporación de los obreros a las decisiones de gobierno, uno tendría que sospechar al tiro, porque por algo después surgió como un estallido social, no sé si es un estallido sea la palabra, pero surgió un movimiento popular grande y fue justamente porque las autoridades no lo escuchaban. Entonces, de que lo hayan integrado a las decisiones de gobierno es totalmente falso, ¿ya? Así que esa era la respuesta correcta y la mayoría la tuvo buena, así que muy bien. ¿No ven? La mayoría, siempre la mayoría tiene buena la respuesta, así que muy bien. 14. Parte del programa, hay que ir al texto. Este texto. Hay que leer este texto sobre los efectos que trajo la Constitución de 1925, ¿ya? Vamos. La preocupación del gobierno por la recuperación económica no solo consideraba generar programas de desarrollo industrial, sino que, además, involucraba una serie de políticas sociales que pretendían mejorar las condiciones de vida de la población. De esta manera, el Estado chileno cumplió con dos nuevas importantes funciones económicas: una empresarial, con la creación de industrias estratégicas, y otra de planificación, creando condiciones para que se desarrollara la empresa privada, otorgando créditos para su fomento. El Estado adquirió un rol benefactor, ya que tuvo que aumentar sus gastos en el ámbito social para así poder reducir la pobreza en la que estaba inmerso el país. ¿Ya? Eso es una nueva época, ¿cierto?, que empieza a surgir a partir de 1925, una vez que ya se soluciona medianamente, ¿cierto?, el problema de los trabajadores que sucede a principios del siglo XX. 14. Parte del programa de desarrollo industrial del Estado que describe el texto, el que recién leímos, fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o también llamado modelo ISO. ¿Ya? Respecto a esta política económica, sus principales características fueron, y aquí una enorme mayoría tuvo respuesta, o sea, correcta la respuesta, ya que era que el Estado tomó un rol activo en la economía, comprando acciones en industrias claves, además de otorgar préstamos a privados, aumentaron la inversión en obras públicas e impuestos a las importaciones para desarrollar la industria nacional. ¿Ya? Perfecto. Eso resume muy bien lo que es el llamado modelo ISO. Aquí, todas las opciones que hablen de que el Estado deje de intervenir en la economía están erradas, porque justamente lo que empieza a hacer el Estado en este momento es a intervenir la economía, ¿ya? Y a generar más gasto social. Pero aquí, por ejemplo, hay una que podría haberlos confundido, que dice, el Estado tomó el rol de Estado benefactor, que se menciona en el texto incluso, creando programas de seguridad social y educación que mejoraran las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Eso es cierto, todo lo que dice esa alternativa es cierto. Sin embargo, aquí cuando hablamos, o sea, en la pregunta, dice respecto a esta política económica, ¿ya? Y si habla de la economía, entonces se refiere a los asuntos económicos, de las empresas, de la industria, etc. No al desarrollo o del área social del Estado, ¿ya? De eso habla la siguiente pregunta. Por eso, esta era una respuesta que podía confundirlos, pero lo bueno es que no confundió a muchas personas, que la mayoría lo tiene bien clarito. Vamos con la siguiente. 15. Y esta es la que habla sobre el aspecto social del Estado, ¿ya? De este mismo Estado. 15. La crisis económica y política de los años 20 significó un cambio respecto a la participación del Estado en materia social. Para dar solución a los problemas de la sociedad, se propuso un modelo de estado de bienestar. ¿Cuál de las siguientes alternativas define mejor el concepto de estado de bienestar? Y aquí la mayoría también lo tuvo bueno, ¿ya? La inmensa mayoría. Y la respuesta correcta era que el Estado fomentó la industrialización y reforzó el gasto social en áreas como la salud y la educación, y se hizo cargo,
de industria estratégica e incentivó la economía a través de obras públicas. ¿Ya? Eso define muy bien el estado de bienestar, ya que en el fondo ahí se empiezan a desarrollar las escuelas públicas, los hospitales públicos, ¿cierto? Las calles, las obras públicas también, así como calles, como medios de transporte, etcétera. Ahí el rol, o sea, el Estado empieza a tener un rol mucho más activo en esa economía que antes era solo, de ello estaba solo a cargo la empresa. Si a una empresa se le ocurría poner un tren, entonces ponía un tren y había un tren para la ciudad. El Estado no intervenía mucho en esas cosas. Pero ahora sí, pues empieza a tener un rol más activo, empieza a desarrollar el transporte público, la educación pública, la salud pública, todas esas cosas, que hoy día son consideradas tan normales, pero en esa época no era tan normal. ¿Ya? Y por lo tanto el resto son falsas, el Estado adquirió un carácter autoritario, no, el Estado se hizo a un lado permitiendo que el mercado se regulara solo, no, porque también desarrolla una intervención de la economía, como hablamos en la respuesta anterior. El Estado permitió la llegada de inversiones extranjeras, tampoco, porque en realidad lo que hace este Estado es fomentar que se desarrolle la industria interna del país para mejorar su economía e independizarla también un poco. 16. De acuerdo al texto, ¿cuál era uno de los propósitos del plan propuesto por la democracia cristiana? Vamos al texto. Este es el texto, ¿cierto? Otra de las áreas prioritarias en el programa de la Revolución en Libertad, que es así como se llama el programa de la democracia cristiana y de Frey, decía relación con la profundización de la reforma agraria legislada durante el gobierno de Jorge Alessandri. El plan de reforma del agro propuesto en el programa de la democracia cristiana buscaba la redistribución de las tierras con el fin de modernizar los procesos productivos y aumentar sustancialmente la producción agrícola, a la vez que aspiraba a cumplir con lo que se consideraba un principio de justicia, entregando tierra a quienes la trabajaban, los campesinos, para elevar de este modo su nivel de vida y abrirles el camino para una plena autonomía personal. Es decir, la reforma agraria apuntaba a la incorporación de la población campesina a la vida cívica, liberándola del tradicional paternalismo con que los terratenientes le habían subordinado. Por lo mismo, acompañaba al proyecto la idea de legalizar cabalmente los sindicatos rurales, para así modernizar las relaciones laborales en el agro. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a la pregunta número 16. De acuerdo al texto, ¿cuál era uno de los propósitos del plan propuesto por la democracia cristiana? Y la mayoría de ustedes, el 56%, la tuvo buena, ya que era la repartición de las tierras agrícolas. Bien sencilla la pregunta en realidad. El control de los sindicatos rurales, no, porque de hecho los fomentan, así que no es que los buscaran controlar, sino que fomentar que se desarrollaran, que se hicieran. La estatización de la producción agrícola, no, jamás habla de eso, sino que habla de repartir tierra entre los campesinos para que la trabajen. Y el fomento del paternalismo de los terratenientes, tampoco, porque de hecho dice que es para disminuir el paternalismo de los terratenientes, así que eso tampoco sería. ¿Ya? Así que felicitaciones de nuevo, porque la mayoría la tuvo buena. 17. Según el texto, ¿cuál fue un logro del programa de la Revolución en Libertad? Y aquí hay varias cosas que podrían haber salido, y salieron varias. Por ejemplo, redistribuir los terrenos, ¿cierto? Cumplir con lo que se considera un principio de justicia, sí, pero eso está un poco incompleto, ¿ya? Es real, es verdadero, pero falta más precisión, ¿ya? Ya, esta está más llena de cosas. Profundizar en la reforma agraria, ¿cierto? De la que ya se venía desarrollando en el gobierno anterior. Redistribución de las tierras, ¿cierto? Aumentar la producción agrícola, ¿sí? Dar justicia a los trabajadores y campesinos para elevar su nivel de incorporación a la vida cívica, liberándola y acabar con el paternalismo. Perfecto. Esa tiene todo lo que tenía que tener una respuesta. ¿Ya? Y aquí las siguientes marcan algunos de los aspectos que se mencionaron en esa anterior, así que bien igual. Aunque hayan nombrado un logro, está todo bien.
Pero esta respuesta está muy buena porque tiene todos los logros que tuvo. ¿Ya? Aquí me parece una interesante también, que aquí habla uno de los logros de la Revolución en Libertad fue la reforma educacional. Me parece muy interesante que lo comente, porque si bien en el texto no se habla, aunque la pregunta decía según el texto, me parece interesante que lo mencione porque es un logro bastante importante del gobierno de la Revolución en Libertad, que era de la ADC. ¿Ya? Así que muy bien. 18. Pero, vuelvo un poquito, pero también tenga cuidado esta persona que contestó sobre la reforma educacional, porque si bien está muy bien y lo felicito que haya integrado este conocimiento, si a usted le preguntan según el texto, usted siempre tiene que basarse en el texto, independiente de lo que sepa. Si el texto dice que Juanito se comió 3 dulces, pero usted sabe que se comió 5, usted responde que se comió 3, porque el texto dice que se comió 3, ¿ya? Usted pone ahí, el autor del texto dice que se comió 3, y listo. Ahora, si usted quiere, puede poner, o sea, el autor del texto dice que Juanito se comió 3, pero en realidad se comió 5, porque bla, 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 bla. Y eso sería una respuesta, pero increíble. No sé si me explico, si se entiende la analogía. 18. La dictadura cívico-militar de 1973 surgió como un intento de parte de la élite nacional de contener las profundas reformas que llevaba a cabo la Unidad Popular. A partir de tus conocimientos, señala una causa y una consecuencia de la implantación de la dictadura cívico-militar en 1973. Y aquí hay varias cosas bastante interesantes, hay también bastantes perspectivas respecto a este periodo histórico, y aquí vamos a ir. Por ejemplo, uno dice, el país estaba en crisis y el presidente que ejercía no quería entregar su manto. Y como consecuencia, muertes, exilio político. ¿Ya? Otra. Una de las causas fue el descontento de la población, ¿cierto? Sí, había descontento de la población, había desabastecimiento, inflación también, colas para comprar también, y una consecuencia, se vendieron las empresas del Estado, disolución del Congreso, perfecto. Esa respuesta está muy precisa. Causa, la violencia generalizada que se vivía, que fue provocada por el movimiento de izquierda. Y ahí tendría cuidado, no sé si solo por el movimiento de izquierda. El movimiento de izquierda, claro, tuvo parte en eso, pero también tuvieron parte los sectores de derecha. Una parte muy importante. Así que no dejarla de lado. Pero está bien, comprendo su visión. Consecuencia, el nuevo sistema de gobierno impuesto por el régimen militar y víctimas de tortura y prisión política. Una causa de la implementación de la dictadura cívico-militar, las grandes represiones al pueblo chileno. Aquí está confundiendo causa con consecuencia. La represión es una consecuencia de la dictadura. Y una consecuencia aquí menciona el golpe de Estado del entonces presidente del Salvador Allende. Ya, pero es que aquí hay un problema, porque el golpe de Estado es el factor que estamos analizando. Entonces, cuando pedimos una consecuencia del golpe de Estado, no me puede decir el mismo golpe de Estado, porque tiene que ser una consecuencia del golpe de Estado. ¿Ya? Puede haber sido, por ejemplo, la muerte de Salvador Allende. Salvador Allende murió por el golpe de Estado. Entonces, claro, eso sí podría haber sido. Aquí, una causa sería que buscaban estabilizar el país y una consecuencia sería la muerte del presidente Allende, por ejemplo. Ahí está muy bien. 19. La década de 1990 tuvo diversas particularidades vinculadas con el fin de la dictadura militar. En este sentido, las nuevas autoridades elegidas por votación popular orientaron sus acciones fundamentalmente a, y la mayoría de ustedes la contestó bien, impulsar el proceso de transición hacia un sistema democrático. ¿Ya? Al menos la teoría, ¿cierto? Podríamos decir hoy día. Pero claro, esa fue su principal misión, porque establecer restricciones a la inversión privada externa, no. De hecho, la potenciaron. Sustituir el modelo económico de tipo neoliberal, tampoco, porque de hecho también la potenciaron. Elaborar una nueva constitución política, tampoco, porque de hecho también la
profundizaron y la asentaron, y de hecho hoy día muchos de ellos se resisten a elaborar una nueva constitución política, y eso, ¿ya? Así que la correcta era la última, y la mayoría la tuvo correcta, así que muy bien. 20. ¿Cuál de las siguientes situaciones refleja el impacto de la globalización económica en Chile? Y esta es muy interesante. La mayoría de ustedes la contestó buena, dicho sea de paso. Vamos a ir descartando por alternativa. La primera dice el fortalecimiento de la industria nacional. Falso, aunque la contestaron 3 personas esta respuesta. ¿Por qué es falsa? Porque la industria implica que usted produzca cosas, que en Chile se produzcan cosas, pero con la globalización, en Chile cada vez se producen menos cosas. Se compran cosas de otros países. Se compra, por ejemplo, la tecnología china, la tecnología alemana, estadounidense, de donde usted quiera, pero acá en Chile, por ejemplo, no se hace tecnología, no se hace, ni siquiera se hace ropa. No se hace ropa, no se hace tecnología, no se hace nada, en el fondo. Hay muy pocas cosas que se hacen acá en Chile. En general, materias primas, alimentos, frutas, vino, ese tipo de cosas. Pero así como productos de mayor envergadura no se hacen. Por lo tanto, en Chile no está fomentada la industria. Y eso no es, y eso evidentemente descartaría esa opción. ¿Ya? La siguiente es la disminución del acceso a créditos de consumo. Eso es falso también, porque también se ha potenciado justamente el acceso a los créditos de consumo para que la gente justamente consuma más. ¿Ya? La última, la reducción de los movimientos migratorios de población. Eso es falso, justamente porque la globalización, si ha hecho algo, es potenciar justamente los movimientos migratorios de población a lo largo de todo el mundo. No es menor que hoy día más que nunca haya más extranjeros que nunca en el país, ¿cierto? Y no solo eso, sino que en Estados Unidos también hay problemas con las migraciones, en Europa también lo hay, entonces es una cosa que sucede en todo el mundo. Y actualmente, porque antes no sucedía tanto, ¿ya? Y por lo tanto la respuesta correcta era el aumento de los consumos de bienes provenientes del extranjero, ¿ya? La pregunta 21 dice, aquí hay que ver una tabla, ¿cierto? Esta tabla, ya, aquí tenemos la tabla con la población de Chile, de acuerdo al censo del 2002, ¿cierto? De las distintas regiones, ¿cierto? Aquí nos salen las más actuales, como la del, ¿cómo se llama la nueva que hicieron? La de Ñuble, parece que se llama. Esa no sale, ¿ya? Pero aquí salen las poblaciones, o sea, la población respectiva de cada región. Y la pregunta dice, considerando los datos, ¿qué comparación entre las regiones de Chile se puede establecer? La primera dice, Atacama tiene mayor población que Coquimbo. Atacama tiene 254 y Coquimbo 603.000. Entonces, evidentemente, eso no es. ¿Ya? Eso es falso, porque Coquimbo tiene más población que Atacama. El Maule tiene menor población que los lagos. El Maule, 908, y los lagos, 716. No. Entonces, porque el Maule tiene más que los lagos. Y aquí dice que tiene menos, así que tampoco es. Aysén tiene menor población que Tarapacá. Aysén tiene 91.000 y Tarapacá tiene 238.000. Esta sí es correcta porque Aysén tiene menos que Tarapacá. Y la última, Arica y Parinacota supera la población de Antofagasta. Arica y Parinacota 189 y Antofagasta 493. Esa también es falsa. Por lo tanto, la respuesta correcta era la tercera. Aysén tiene menor población que Tarapacá y la mayoría de ustedes la contestó bien, así que muy bien. 22. Considerando los datos, ¿cuál es un factor geográfico que explica la cantidad presente en las regiones 11 y 12? Yendo a la tabla, las regiones 11 y 12 tienen muy poca población si las comparan con el resto de Chile, ¿ya? Aysén tiene 91.000 y Magallanes tiene 150.000. Entonces, ¿qué factores geográficos explican eso? Y aquí la mayoría de ustedes lo tuvo bueno,
y es el clima frío y lluvioso, ¿ya? Podría haber sido el relieve de altura, porque hay ciertas ciudades que están en altura allá, muy pocas, como Coyhaique, por ejemplo, pero ahí lo que afecta en su altura es el frío, ¿ya? Eso es lo que le afecta más. Pero no hay muchas ciudades de altura ya, porque de hecho la mayoría de las ciudades están a la altura del mar, porque como hay harta isla allá, siempre tienen que tener acceso a puertos y cosas así, entonces siempre están como al nivel del mar. Nunca no hay muchas ciudades en altura. Y además que allá las alturas tampoco son tan grandes. En el norte de Chile las alturas de la cordillera son más altas, pero ahí en esas regiones no. Así que esa. Y el resto nadie las consideró, así que para qué las vamos a descartar. Así que eso, la respuesta correcta era el clima frío y lluvioso, y la mayoría la tuvo correcta, así que muy bien. 23. ¿Cuál es una de las funciones de los intendentes? Y aquí también la mayoría lo tuvo bueno. ¿Por qué? Y aquí 3 personas contestaron promulgar las leyes del país. Eso no es una función de los intendentes, esa es una función de los diputados, senadores e incluso del ejecutivo, del presidente. ¿Ya? Los intendentes lo que hacen es garantizar el orden público en su región. Por ejemplo, ¿qué función cumple un intendente? Si usted quiere hacer una marcha, por ejemplo, una movilización en el centro de Santiago, si quiere pedir permiso, evidentemente, tiene que pedirle permiso al intendente de la Municipalidad de Santiago, porque él es el encargado de garantizar el orden público. Entonces, si quiere mantener el orden público, tiene que ver ahí cómo coordinar y gestionar todo el asunto de la marcha o de la movilización que se quiera hacer. Si usted quiere hacer una fiesta también en el pleno centro de Santiago, organiza un evento, qué sé yo, también tiene que hablar con el intendente, porque eso también puede alterar el orden público, ¿ya? Así que esa es la función de los intendentes. Mantener el aseo y ornato de la comuna, eso se encarga la municipalidad o el alcalde, y juzgar los delitos las personas del sistema judicial, ¿ya? Así que no viene el caso. 24. Según los datos del sitio diario.es, 7 de cada 10 personas viven en un país donde la desigualdad entre pobres y ricos es mayor ahora que hace 30 años. ¿Cuál sería una medida que permitiría solucionar la situación descrita? Y aquí la mayoría de sus respuestas también buenas, y apelan principalmente a disminuir, me quedo por ejemplo con esta respuesta. A mi parecer se trata de desigualdad social, y esto constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo social. Una de las medidas para solucionar este tipo de problemas sería reducir las brechas salariales, es decir, la diferencia de sueldo que hay entre una persona y otra, o un rico y un pobre. Esta brecha es una de las fuentes directas de pobreza y marginación social. Perfecto. No es una tarea sencilla, pero pienso que con la concientización de todos y todas y la colaboración en la medida de las posibilidades de cada uno, los resultados pueden ser increíbles. Así tendremos un mundo más justo y equitativo y sostenible. La mayoría de sus respuestas se sustentan más o menos en lo mismo. La igualdad, aquí había una muy interesante igual. Por ejemplo, que se diera más oportunidades y acceso a la educación de calidad a las personas de menos recursos para acceder a mejores empleos. Eso también es una gran medida para disminuir la brecha salarial, o sea, claro, en el fondo disminuir la desigualdad social. Y la última, finalmente, ya terminando este proceso de revisión, la 25 dice, ¿qué es la Constitución y cuál es su principal función? Y aquí hay varias respuestas bastante interesantes, todas se acercan un poco. Por ejemplo, esta me parece muy interesante. Ley fundamental del ordenamiento jurídico que se encarga de la organización del Estado y entre los poderes y la ciudadanía. Perfecto. Redondito, preciso, nada más que agregar. La Constitución política es un instrumento creado para mantener el orden de las naciones y su principal función es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes interpretativas. También, muy bien, ¿sí?
La Constitución es el conjunto de reglas establecidas para el buen desarrollo de un país. Su función principal es fijar y definir las relaciones de los poderes. Exacto. Preciso. A más no poder. Lo que establece la Constitución es los límites del poder que tiene el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y los derechos y deberes que tiene la ciudadanía. Listo. Eso establece la Constitución. ¿Ya? Y por lo tanto es lo elemental o lo base que necesita todo sistema para establecerse en el fondo. Y también por eso es interesante esta última respuesta. La Constitución es quien ordena el funcionamiento del Estado entre el poder y la ciudadanía y sirve para establecer un sistema de gobierno. Tal cual. ¿Ya? Eso. En resumen, podríamos decir que le ha ido bastante bien. Le felicito, yo estoy muy conforme con su desempeño. Espero que ustedes también lo estén con su propio desempeño. Pero también les invito a no conformarse, ¿cierto? A seguir trabajando, a seguir reforzando, que ya nos falta muy poquito para los exámenes que se vienen, y a seguir dándole, y a seguir reforzando los elementos que siguen débiles, ¿cierto? Para que cuando nos enfrentemos a los exámenes, lo pasemos sopladísimo, ¿cierto? Con muchas respuestas buenas, que no lo pasemos con lo justo en el fondo, ¿ya? Así que eso, espero que sigan en este par de semanas que tenemos de reforzamiento, revisar este video que le hago y luego las retroalimentaciones particulares que cada profesor les va a ir haciendo, ¿cierto? Para que empecemos o sea, sigamos reforzando los aspectos que estén más débiles para que nos enfrentemos de mejor manera al proceso, ¿ya? Al proceso de los exámenes reales. Eso, que tengan una muy buena semana. Cualquier duda, consulta, no duden en hacérnosla. Y eso, dentro de los próximos días deberían llegarles las retroalimentaciones particulares a cada uno de ustedes, cada uno y cada una. Así que eso, que tengan muy buena tarde, hasta luego, abrazos.